Como lo habíamos adelantado al principio, estamos estrenando columna de medio ambiente, ha sido desde siempre uno de los ejes de Fuera de Serie, pero bueno, ahora queremos establecer un columnista fijo que nos comparta conocimientos al respecto y que nos dé algunos tips como para visualizar las problemáticas de medio ambiente que quizás nos pasan por el costado y no les prestamos atención, o ver qué podemos hacer cada uno desde nuestro lugar. Las columnas de medio ambiente van a estar a cargo del ingeniero ambiental Tomás Vicerelli. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bienvenido a Fuera de Serie. Bueno, muchas gracias, un gusto. El gusto es nuestro. Tomás, hoy vamos a estar hablando un poco de cambio climático, efecto invernadero, calentamiento global y más que nada qué podemos hacer cada uno desde nuestro lugar para tratar de, no sé si evitar, porque ya no sé si es evitable, pero hacer algo desde nuestro lugar. Exactamente, aunque sea minimizar y aportar nuestro grano de arena en la temática, aunque sea mínimo, el aporte de todos juntos en comunidad puede hacer grandes cambios. Tal cual. Bueno, ¿te parece que empecemos un poco explicando qué es el cambio climático, qué es el efecto invernadero, el calentamiento global, como para ir entrando en tema? Dale, sí, me parece bien. A mí me pareció una buena temática para empezar las columnas, porque encontré muchos estudios y en los medios se habla mucho de cambio climático, pero aún sigue habiendo un 40% de la población mundial que nunca ha escuchado hablar de estos temas. Y otro tanto que por ahí escuchó de oído, pero no sabe exactamente qué es y qué puede hacer para evitar sus consecuencias. Tal cual. Bueno. Entonces, primero tendríamos que definir qué es el efecto invernadero. Es un proceso natural que se da en la naturaleza debido a los gases que hay en la atmósfera. La atmósfera es este conjunto de gases que nos rodea, que rodea la Tierra. En la atmósfera hay gases que absorben el calor que nos llega del Sol. Y estos gases impiden que el calor vuelva al espacio, o sea que se retire de la Tierra y así mantener una temperatura global de la Tierra en promedio de los 14 grados centígrados. O sea que esto, gases, sí, eso mismo. No sería posible la vida porque estaríamos prácticamente congelados, habría temperaturas de bajo cero en todo el mundo. Exactamente, eso mismo te iba a decir, ¿no? O sea, vivimos gracias a esos gases, son importantísimos para nuestra vida como especie en la Tierra. Sí, absolutamente. Son gases naturales, como el dióxido de carbono, el metano, óxidos que tienen nitrógeno, ozono también, que están en la naturaleza en cantidades determinadas. Pero ¿cuál es el problema? Desde la revolución industrial, con la quema principalmente la quema de combustibles fósiles, hemos ido liberando mayor cantidad de estos gases y se han ido acumulando en la atmósfera. Entonces, al haber más cantidad de estos gases, lo que se produce es que se retenga más calor por parte de la atmósfera. Entonces, gradualmente, en un proceso lento pero gradual, acumulativo, la temperatura media de la Tierra ha ido aumentando con el tiempo. Entonces, esto es lo que se conoce como calentamiento global. Es el aumento de temperatura debido a la mayor presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera. O sea, que esto es un problema que nosotros visualizamos hace relativamente pocos años, pero empezó más o menos en la época de la Revolución Industrial, que es hace muchísimo tiempo más que desde que se empezó a hablar, ¿no?, de calentamiento global y efecto invernadero. Sí, absolutamente. Ha ido pasando por todo un proceso de entender que ha ido aumentando la temperatura, de ver si era un proceso absolutamente natural, que se estaba dando solo, o nosotros estábamos afectando a la atmósfera. Hoy en día ya no hay dudas que el calentamiento global es por causa de las acciones del ser humano, de eso no hay ninguna duda. O sea, es culpa nuestra, básicamente. Es culpa nuestra, básicamente. Y se le llama, estoy pensando, ¿no?, efecto invernadero porque produce eso. Al calentarse es como una especie de, hace efecto de que la Tierra es un invernadero. Entonces hace cada vez más calor. Es el funcionamiento de un invernadero, como conocemos, el mismo
el mismo funcionamiento, ingresan los rayos del sol y se impide que vuelvan a salir y se mantengan por mayor tiempo en la Tierra, alrededor de la Tierra, digamos. Uh-huh. Buenísimo. ¿Y cuáles serían los efectos más visibles de esto? Bueno, el calentamiento global es una de las patas, uno de los pies fundamentales para el cambio climático, porque el cambio climático, aparte del aumento de la temperatura, implica modificaciones en todas las variables que forman un clima, son precipitaciones, las afectaciones de los vientos, la radiación solar que llega y a un sitio. Entonces, ahí tenemos modificación de los climas de todo el mundo, de lo que se conoce como clima o como clima de los distintos puntos de la Tierra. Y a su vez ese calentamiento principalmente lleva a consecuencias como derretimiento de los polos, de los casquetes polares, que son una de las fuentes de agua, de reservas de agua dulce que tenemos. Entonces eso se está perdiendo, ya se está viendo pérdida de gran parte de los glaciares del mundo, que a su vez lleva a elevación del nivel del mar. Uh-huh. La mayor cantidad de agua, aparte los océanos están más calientes, eso por efecto físico hace que el agua se expanda, entonces sube el nivel del mar. Esto nos afecta directamente a todos nosotros y a todos los que viven en ciudades costeras, porque se está perdiendo terreno y hay inundaciones de forma más frecuente. Otro efecto es la modificación de corrientes marinas. Y bueno, las corrientes marinas hacen su influencia en los climas también. Otro punto importante es el aumento de la acidez de las aguas de los océanos. La acidez. El carbono de la atmósfera se difunde en el agua y, uh-huh, y acidifica los océanos. Uh-huh. Y esto lleva obviamente a extinciones masivas de especies que no se pueden adaptar a estas nuevas condiciones. El efecto más claro, donde mejor se ve, la pérdida de los arrecifes de corales que se está viendo en todo el mundo. Sí, yo una vez, ya el año pasado creo que fue, cuando vi Nuestra Tierra, Our Earth, la serie de Netflix, le comentaba a Baltasar eso, que como que arranca la serie hablando del tema de los arrecifes y de la pérdida de arrecifes en el planeta, y habla obviamente del calentamiento global y el cambio de temperatura de las aguas, pero cómo fue modificando la vida submarina es impresionante. Sí, impresionante, sí, porque estamos haciendo cambios tan rápidos que obviamente el proceso evolutivo, natural de la especie, un proceso lento que se da en el tiempo, entonces no se llegan a adaptar a las velocidades de los cambios que estamos presenciando. Claro, sí, porque las especies todas nos adaptamos a las nuevas condiciones, pero con muchísimas generaciones, o sea, nos llevan muchísimas generaciones y estos cambios son más rápidos que los cambios generacionales esos. Claro, nosotros, uh-huh, el ser humano tiene la ventaja de que se adapta creando tecnología o nuevas condiciones, entonces puede sobrellevar ciertas crisis que las otras especies no lo pueden hacer. Uh-huh. Y especialmente sobre el ser humano, lo que se está empezando a ver es fenómenos climáticos, meteorológicos más intensos y más frecuentes, como son en zonas de lluvias más intensas, que lleva a mayor cantidad de inundaciones, y también el polo opuesto, sequías de forma más recurrente, que esto también tiene un grave impacto en lo que es la producción de alimentos. Ajá. Porque tanto las sequías como las inundaciones generan inmensas pérdidas de recursos, de zonas cultivables, y claramente esto afecta siempre en mayor medida a las poblaciones más vulnerables. ¿Y qué podemos empezar a hacer, por lo menos desde nuestro lugar, desde nuestro día a día, quizás como consumidores, elegir determinados productos, priorizar el consumo de otros? Bueno, lo más importante es que empecemos a ser conscientes que todos tenemos nuestra propia huella de carbono. Uh-huh. Esta huella de carbono quiere decir que todos nosotros
emitimos directamente, indirectamente, gases de efecto invernadero. ¿Con qué? Con nuestro hacer diario. Todas nuestras actividades, ya sea prender el auto para trasladarnos de un punto a otro, usar transporte público, todo tiene una huella de carbono. Consumir algún tipo de producto, ese producto para fabricarse ha consumido recursos, entonces tiene una huella de carbono. Entonces todas nuestras decisiones implican emitir gases de efecto invernadero. Entonces tenemos que ser conscientes de esto e intentar minimizar la huella que generamos. Para hacer esto, primero informarse en materia medioambiental fundamental. Luego en nuestras casas, por ejemplo, podemos intentar reducir todos los consumos que tengamos, empezar a pensar si las cosas que compramos realmente son necesarias y además intentar recuperar los materiales, reutilizarlos, reciclar. En cuanto a los residuos orgánicos, podemos realizar el compostaje de los mismos en nuestros hogares. Otro punto muy importante es evitar el uso de plásticos lo mayor posible, principalmente los envases de plástico de un solo uso, que sabemos que los compramos, los adquirimos, los usamos para algo y los tiramos. ¿Qué sería, por ejemplo, para dar un ejemplo, un envase de plástico de un solo uso? Algo que por más de que lo lavemos no lo podemos recuperar, para reutilizarlo para otra cosa, aunque sea. Y el film en general, el plástico de los films, los envoltorios de paquetes de galletitas, todo eso lo sacamos del paquete y lo tiramos. Entonces ahí se puede ver que como pudiendo modificar nuestros hábitos de consumo, por ejemplo, comprando productos a granel, llevando nuestros propios envases, evitamos la generación de ese tipo de plástico. Totalmente. Yo estaba pensando también hay un montón de productos que vienen con un montón de packaging innecesario. O las tapas de empanadas. A mí me desespera la cantidad de papel plástico que tienen los separadores de empanadas. Sufro cada vez que los veo. Porque realmente además son tan chiquitos que es difícil reutilizarlos, porque por ahí el separador de otros alimentos que es más grande, como por ejemplo las milanesas, lo puedes reutilizar, lo lavas bien y lo puedes usar para cuando frizás las milanesas, no sé, se me ocurre ahora, ¿no? Pero los de empanadas son mínimos, no sirven para nada. Otro punto importante es intentar usar la energía eléctrica y el gas de forma consciente. De forma más eficiente, evitar dejar el electrodoméstico que no estamos usando enchufado, cualquier aparato eléctrico enchufado, apagar las luces que no estamos usando, usar el aire acondicionado, por ejemplo, en temperatura recomendable de 24 grados, por ejemplo, en irse a los extremos que genera un consumo excesivo de energía. Totalmente. Y tampoco hacen aumentar demasiado el confort, digamos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los papeles de servilleta que usamos tanto los que vienen en rollo como las servilletas de mesa, digamos? Yo también pienso, ¿qué cantidad de papel que desperdiciamos a diario con las servilletas? Sí. Eso, lo bueno del papel de cocina, el papel de servilleta, es que se puede compostar, por ejemplo. Si adquirimos la práctica del compostaje, lo podemos agregar a nuestro compost y así reciclarlo de alguna manera. Tal cual. Bueno, te dejo el tema del compostaje para una próxima columna, porque es súper interesante, a ver si nos das algunos tips de cómo hacer un compost en casa. Por ahí, aunque tengamos un balcón chiquitito, siempre lo podemos hacer. Nada. ¿Ahora me escuchás? Sí. Que te decía que dejemos el tema del compostaje, me encanta para una próxima columna, porque por más de que tengamos un balcón, un lugar chiquitito, siempre podemos hacer algo, aunque sea un mínimo compost, con evitar por lo menos tirar tantas cosas. Sí, en el compostaje, en cualquier espacio que tengamos, se puede hacer tranquilamente. Tal cual. Bueno, Tomás, yo me llevo un montón de anotaciones, me encantó tu explicación y bueno, vamos a seguir hablando todo este tipo de temas. Me gustaría hablar de consumo personal responsable y hablar un poquito más sobre esto. Lo de las ecobotellas, que está también muy de moda ahora, explicar un poco
para qué se utilizan, todos la podemos hacer en casa, averiguar si hay algún lugar cerca para entregarlas. Puntos de recolección que generalmente hay en todas las ciudades. Tal cual. Y el tema del compostaje también, los dejamos para las próximas columnas. Bueno, buenísimo. Buenísimo, Gracias. Tomás. Muchísimas gracias, No, a ustedes, gracias. Hablábamos con el señor Tomás Viciarelli, que es ingeniero ambiental y ahora nuevo columnista de Fuera de Serie de Medio Ambiente. Hablábamos con él un poquito nos explicaba qué es el efecto invernadero, el cambio climático, en qué consiste el calentamiento global, cuáles son sus principales afecciones, tanto para el hombre como para el resto de las especies, el tema del agua. Y me quedé con esto de que el 40% de las personas no saben en qué consiste el cambio climático, qué es el efecto invernadero y qué produce el calentamiento global, y que es algo que producimos todos en realidad. Como bien decía él, es algo que viene desde la revolución industrial, aunque lo hayamos visualizado hace relativamente poco tiempo. Es una huella que estamos dejando en nuestro planeta, que es el único que tenemos desde hace un montón de tiempo.